Bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta lectura especial de amor para diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars, es mi canal de videos mensuales. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y quiero empezar el mes de diciembre dándote un consejo de mi nuevo libro Consejos de J Tarot. Así es que te voy a pedir que en estos instantes te concentres en una situación por la cual puedas estar pasando. Que les pidas a tus guías que por medio de mi libro te den a ti algún tipo de respuesta o de guía para la situación por la cual puedes estar preguntando en estos instantes. Yo voy a proceder entonces a pasar las páginas. Voy a detenerme en cuanto reciba el mensaje de tus guías que me detenga. Una vez que tengas esa idea, este libro es portátil, así que lo puedes tener siempre contigo. Aquí me voy a detener. Dice, para la situación por la que preguntaste o la que estás pasando en estos instantes, Tauro, el consejo es, tienes que establecer prioridades. Es parte del proceso para lograr el éxito. Así es que tienes que organizarte, mis guerreros de Tauro. Tienes que establecer tus metas, tus proyectos. Enumerar lo que es prioridad para ti y también para la situación en la cual te encuentres. Y de esa manera entonces empieza a resolver las situaciones de cada una de ellas en ese orden en el cual tú las hayas anotado. Y si tenías alguna pregunta de sí o no, la respuesta para ti es sin duda. Definitivamente eso que tú has estado preguntando es de esa manera y lo vas a lograr o es de esa forma. Con esta nueva ventaja de tenerme siempre junto a ti, puedes recibir un consejo de mi parte. Es un libro nuevo que acabo de escribir para todos ustedes con mucho amor para que siempre puedas tener un poquito de mí a tu lado. En la descripción está la información de cómo lo puedes obtener. Por ahora está exclusivo en Amazon. Y mis guerreros de Tauro, vamos a ver este mes de diciembre qué mensaje tienen para ti tus guías en el amor. Y lo primero que te hacen saber aquí es que tienes que tener paciencia. Es momento para que tú esperes. No es el momento para que reacciones. Tienes que aguantarte. Tienes que hacer las cosas poco a poco y vas a ver que en el amor durante este mes vas a poder convencer o vas a poder lograr tus metas en el amor siempre y cuando tú actúes con cautela. Te mandan a ser muy discreto, a que tengas mucho cuidado de con quién estás conversando y a quién le dejas saber acerca de tus secretos o a las personas que a ti te interesan en el amor. Porque hay alguien aquí que definitivamente podría estarse aprovechando de esa situación, Taurito, y podría entonces estar hablando de más, lo que podría perjudicarte en tu relación o con la persona que tú quieras conocer durante este mes. En esta lectura vamos a conocer también las características físicas y emocionales de las personas que podrías estar conociendo este mes y pues no importa si tienes pareja porque igualmente podrías conocer a estas personas. No quiere decir que vayas a engañar a tu pareja, oye. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Te sale la carta del Caballero de Espadas y también te sale la carta de El Mundo. Parece que va a estar regresando a tu vida alguien del pasado o se te va a presentar una situación igual a algo que ya tú viviste anteriormente. Puede ser el universo que te está poniendo a prueba, mis guerreros de Tauro, para que de esa manera puedas identificar si has aprendido tus lecciones o no. Pero aquí me están indicando con estas cartas de que hay un ciclo que se va a estar repitiendo nuevamente en tu vida. La pregunta aquí es, Tauro, ¿has aprendido tu lección? ¿Has reconocido las situaciones que tú pudiste haber hecho mal o que alguien pudo haber hecho mal en contra tuya y que tú aguantaste? ¿Estás en estos momentos en una posición en la cual tú puedes identificar cuando alguien se quiere aprovechar de ti? Si la respuesta a todas esas preguntas es que estás claro de lo que está sucediendo, entonces, muy bien, porque durante este mes vas a poder romper con ese círculo vicioso que te ha mantenido constantemente siempre atrapada, siempre atrapado en el mismo enredo con las mismas personas en tu vida. Así es que, Tauro, va a llegar el momento para que finalmente pongas un alto en unas situaciones que no estaban funcionando para que puedas encaminarte a tu verdadero amor. Si estás esperando conocer a un hombre, vamos a ver cuáles son sus características. Y no importa tus preferencias sexuales, ahora vamos a ver las características del hombre
Luego veremos las características de la mujer. Así es que con quien tú te identifiques que estás esperando, pues este es el mensaje para ti. Y en algunas ocasiones podría estarte describiendo ya aquí en el hombre, pues a la persona que tienes a tu lado o a ti si tú eres hombre, y en la mujer igualmente a ti o a la persona que tienes a tu lado. Así es que quédate conmigo hasta el final. Mira, el hombre que vas a conocer, te sale la carta del mago. Es un hombre joven, lo veo entre sus 25 a 35 años. No quiero decir que las personas de 40 sean mayores ni viejas, nada por el estilo, pero este caballero en particular lo veo entre ese rango de edad, 25 a 35 años. Es una persona que está tratando en estos instantes de avanzar y está como que tratando de redescubrir nuevamente cuál es el futuro para su vida. Está en esa etapa muy especial en la cual uno a veces se encuentra en que está tratando de definir quién es él, hacia dónde se dirige y qué es lo que verdaderamente le apasiona en su vida. Podría también estar experimentando algún tipo de nuevo gusto en sus preferencias físicas o emocionales cuando está saliendo con una pareja. Marca aquí que es un hombre de un tono de piel bronceado. Parece que es como así como que le gusta mucho estar en las islas, tomar mucho sol. Es un hombre que tiene el cabello liso, lacio, medio largo. Es un hombre que tiene la nariz bastante perfilada, un buen perfil, un poquito gruesa en la parte de enfrente. Tiene los ojos medio pequeños, así como medio estiraditos a los lados, así como medios asiáticos. Y marca también de que sus manos son bastante fuertes, como si él hiciese mucho trabajo manual. Este es el hombre que vas a estar conociendo durante este mes. Me dice que podrías estarlo conociendo en algún tipo de reunión, celebración, fiesta con esta carta del 4 de bastos. Puede ser que te lo presenta alguna amistad y es una persona conveniente para ti, Tauro. Porque esta carta del 4 de bastos te indica de que definitivamente es una persona que quiere construir un hogar, una persona que está pensando en un futuro, en tener una familia, una persona con la cual definitivamente vas a poder celebrar. Yo los veo a ustedes bailando juntos también, así que podrías conocerlo en algún lugar donde exista la oportunidad de bailar. Pues puede ser en la casa de un familiar, de alguna amistad. Veo que ellos van a ser los que van a, por medio de ellos, conocerlo. Podría también representar alguna fiesta, una discoteca, ir a un bar, ir a una reunión, una celebración muy importante durante este mes que definitivamente te va a abrir los caminos para conocer a esta persona. Algunos de ustedes esto podría ser en algunas celebraciones de las fiestas de diciembre, Navidad, Año Nuevo, cualquier otra fiesta que ustedes estén celebrando, así es que muy atentos a estas energías. Es alguien conveniente, alguien bastante enamorado y con los pies sobre la tierra. Le gustan mucho las flores, así que él podría estarte haciendo un regalo de flores o tú podrías verlo a él con flores en sus manos. Vamos a ver cuál es la mujer que vas a estar conociendo. Te sale la carta del 8 de copas. Es una mujer con un tono de piel blanco, cabellos negros, largos por debajo de los hombros. Es una mujer bastante misteriosa, ya no me deja ver su rostro. Y es una mujer que definitivamente está en contacto con mucho la naturaleza, le gustan mucho los animales, especialmente los del mar, y podría ser su mascota favorita un delfín. Así que podrías reconocerla también porque ella podría tener algún tatuaje de delfín. O si tú eres la chica que estás escuchando, mi querida guerrera de Tauro, pues entonces estas son tus energías. Una mujer que está dejando una situación atrás, que está decidiendo en cambiar su vida. Una mujer bastante romántica y llena de bastante emociones, que podrías estar conociendo por medio de las redes sociales con esta carta del 8 de bastos. Una mujer que le gusta mucho comunicarse, podría estar en el extranjero como te estoy indicando. Y es una mujer que tiene gran corazón y una gran oportunidad de amar. Y esta carta también del 8 de bastos me indica que es conveniente esta relación y es alguien que cree mucho en la comunicación, en hablar, en no asumir lo que la otra persona puede estar pensando, más que todo siempre en tener claridad por medio de la comunicación. Ella podría tener algo que ver con los medios de comunicación, podría tener que ver con algún tipo de viajes, agencias de viaje o tener algo que ver con el mar también.
Todo depende de sus energías. Puede que algunas de estas características sean de ella, otras no, pero definitivamente si la conoces ya tienes la mayor de los puntos que te indico aquí, tanto del hombre como de la mujer. Vamos a ver cuál es el consejo de los arcángeles del romance para ustedes, guerreros de Tauro que están solteros. Dice, esta persona que estás por conocer podría ser la indicada. Que ya has conocido una vez que estas personas lleguen a tu vida, a la posible persona con la cual podrías llegar a tener una relación de pareja. Y para los que están en una relación en estos momentos, para el mes de diciembre, el mensaje que sale para ti es la química entre tu pareja y tú, y pueden ser unos novios que se acaban de juntar o pueden ser unos casados desde hace muchos años. Te están indicando de que tienes una gran química, de que tienen una gran conexión y de que ustedes dos están hechos el uno para el otro. Qué buena lectura para ustedes, mis guerreros de Tauro, este mes de diciembre. Así que a prepararse a conocer a estas personas y recuerda, la oportunidad de poder cerrar ciclos y salir adelante va a ser tuya durante este mes. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Para videos semanales, dale clic aquí. Estos son los videos semanales que están en mi canal principal, J Tarot. Y si quieres conocer las consultas privadas que ofrezco y quieres entonces contactar con tus guías y recibir un mensaje, en esta página que está aquí está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas y sus precios. Soy J y te decreto un mes de diciembre lleno de mucha luz, progreso y felices fiestas.